Buenas tardes, señoras y señores. Como siempre, Manuel Grullón para llevarle una nueva entrega de su programa Visión RD. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos acontecidos tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Lamentablemente iniciamos el programa de hoy con prácticamente una nota luctuosa. En el día de ayer falleció el amigo José Balcácer, una persona muy conocida en el ámbito de la política y de la provincia de Espaillat y prácticamente del país. José hace días que venía sufriendo de varios problemas y en el día de ayer falleció y fue sepultado en el día de hoy. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad para unirnos al dolor de la familia y decir que hay muchas cosas positivas que nosotros podemos decir de José y otras que tal vez no son positivas, pero sí hay que reconocerle a José su perseverancia. Siempre fue una gente que tuvo claro lo que aspiraba, lo que defendía y reconocer en José que fue un PRDista, finalmente PRMista, que nunca vaciló, porque ustedes saben que hay mucha gente del PRD, del PRM, que estuvieron jugando de aquí para allá, de allá para acá. José siempre fue un hombre firme, un hombre que respetó su condición de político. Y eso no porque se haya ido, esos son valores que hay que reconocer. No solamente en José, sino en cualquier ciudadano que haya asumido ese comportamiento en la vida. Siempre fue coherente, siempre mantuvo su línea. En el caso, por ejemplo, particular, estuvimos siempre, uno allá y otro aquí, pero siempre con respeto. Y eso lo mantuvimos hasta que José nos dejó. Lamentamos la muerte y desgraciadamente hay que seguir adelante y ojalá que el ejemplo de José sea reeditado por mucha gente que está en la política, pero que le falta mucha coherencia. Señores, hay una situación, hay muchas cosas en el país que preocupan a uno. El gobierno está hablando de eficientizar el gasto público. Y es evidente que esa sea una preocupación del gobierno, porque no es una preocupación del gobierno, es una preocupación de la población y no de ahora. Todo el mundo sabe el desorden que hay en el país, que ha habido siempre en el país, principalmente lo que tiene que ver con la administración pasada, porque una de las características fundamentales de la administración pasada eran las famosas botellas. Y el problema de las botellas en el gobierno pasado, eso se popularizó, eso se institucionalizó a tal grado que ya era normal o es normal que un paquete de gente estén cobrando sin trabajar. Y lo que se veía en la administración pasada era que todos los dirigentes del PLD, los dirigentes de los comités intermedios, de los comités de base, recibían su salario simplemente por su condición de ser miembro dirigente de ese partido.
independientemente de la situación por la que estuviera atravesando el país. Entonces, parece que la gente que están hoy en el gobierno quieren hacer algún esfuerzo para adecentar, no solamente eficientizar, sino también adecentar el gasto público en la República Dominicana. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Lo que sí creo que lo que se ha venido proponiendo, diciendo que se le va a pagar con cheque a la gente, yo pienso que la tecnología está bien avanzada en el país y que aquí hay muchísimos técnicos que pueden resolver ese asunto, porque creo que la decisión que se ha mencionado, que se ha identificado, de pagarle a la gente con cheques para que vayan personal a cobrar y que digan cuáles son las funciones que están ejerciendo, creo que no es necesaria. Hay otras formas de que se pueda resolver ese asunto. Si usted le paga a todos los empleados con cheque, mire, como está los bancos, usted va a ver filas en los bancos de cientos de personas y van a haber aglomeraciones en todos los pueblos, en todos. Entonces, las autoridades deben tener pendiente que el asunto del COVID ya no es que se olvidó. Nosotros tenemos que mantener el distanciamiento, nosotros tenemos que mantener el lavado de manos, el uso de las mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque fíjense, por ejemplo, lo que se está hablando en Estados Unidos. En Estados Unidos han abierto y hay mucha preocupación porque parece que en Estados Unidos va a haber un rebrote nuevo de COVID y eso va a crear grandes dificultades, no solamente en el comportamiento de la gente, sino en el comportamiento de la economía. Entonces, nosotros aquí debemos ser precavidos, debemos ser cautelosos y las medidas colaterales que vayamos a tomar para X o Y asunto, entonces debemos de pensarla, debemos de analizarla para ponerla en ejecución, de manera que no nos pueda crear grandes dificultades. Ojalá que la gente del gobierno analicen, piensen esa situación. Todos los dominicanos y las dominicanas estamos de acuerdo, aplaudimos cualquier acción que se haga en la dirección de eficientizar el gasto o adecentar el gasto, porque esas son de las cosas incluso que el gobierno prometió y son de las cosas que debe cumplir, porque la población se lo está exigiendo. Y vamos a esperar qué se puede hacer con esa situación. Yo creo, y pasando ya, relacionando una cosa con la otra, yo pienso que de ese dinero que el gobierno se ahorre producto de la eficientización y adecentamiento del gasto público, debiera crearse apartarse una parte de ese dinero para hacer un programa que beneficie a los envejecientes de este país. Mire, lo que pasa es que aquí no se hacen investigaciones. Aquí nadie hace investigaciones, nadie se preocupa por esas cosas. Pero si nosotros hiciésemos una investigación sobre la situación de los envejecientes en la República Dominicana, nosotros nos vamos a encontrar con casos patéticos. Gente mayores, envejecientes, que viven pasando todos los trabajos del mundo.
Y aquí hay muchas personas que se pasaron 50, 60 años trabajando, matado trabajando, en el sector público uno, en el sector privado la mayoría, y por cuentas propias otra parte muy significativa. Sin embargo, hoy el Estado lo abandona a su suerte. Y me preocupa más la situación porque anteriormente, y cuando hablo anteriormente hablo de 30, 40 años atrás, cuando nosotros éramos jovencitos, nuestros abuelos, los padres se encargaban de ellos, le hacían una habitación en la casa, aquí vivía el abuelo, vivía la abuela, y entonces los padres se encargaban de su alimentación, de su cuidado, de acompañarlo e incluso de llevarlo al médico cuando era necesario. Pero la sociedad ha ido transformándose, la sociedad ha ido cambiando y los valores de esta sociedad en la que nosotros vivimos son muy diferentes a los valores de la sociedad de hace 30, 40 años. Ahora vivimos bajo la teoría o la filosofía del sálvese quien pueda. Y nuestros abuelos, los abuelitos, las personas envejecientes hoy, entonces me perdonan porque no es general que sea así, no es en términos absolutos, pero en la mayoría de los casos, ya los hijos no se acuerdan de los padres. Cuando los padres están viejecitos, no van a verlo, no lo atienden, no le hacen caso, no se preocupan cuando están enfermos. Y entonces, ese es un grave problema que nosotros tenemos en el país. Pero me preocupa sobremanera que nadie piensa en eso, nadie se preocupa por eso. Y ojalá que la gente del gobierno, de esos recursos que podrían ahorrarse adecentando el gasto público, se puedan tomar partida para en las provincias, en los municipios, formar patronato, grupo, pagándole a la gente. El gobierno puede pagarle para que hagan levantamientos, para que identifiquen las condiciones en las que viven los envejecientes, y entonces el gobierno puede ayudarlo en algo. Nosotros sabemos las condiciones del gobierno, nosotros sabemos las condiciones económicas y los problemas económicos que ha traído la pandemia. Sin embargo, nosotros creemos y estamos convencidos de que esas cosas pueden hacerse y que el gobierno puede hacerlas. Y hay gente en los municipios, en las provincias, que incluso pueden colaborar de manera gratuita sin que se le pague. Hay muchísima gente que tiene buen corazón. No todo está perdido. No todos somos iguales. Y eso es algo que lo pongo sobre el tapete. Ojalá que la gobernadora, ojalá que el senador, ojalá que cualquiera de los dirigentes políticos de aquí del patio, el presidente del partido en el gobierno, los jefes del partido en el gobierno, puedan pensar en eso, a ver si es posible elaborar un proyecto de ayuda a los envejecientes que más dificultades puedan presentar. Pero por lo menos vamos a hacer un levantamiento, vamos a hacer una investigación y vamos a ver cómo nosotros podemos empujar de manera que se puedan ayudar a los envejecientes en el país. Miren, hay otro tema que me preocupa sobremanera. Hablaba la semana pasada con un amigo que es
profesor activo, y me hablaba de la situación. No voy a mencionar ni el lugar ni el liceo, pero me hablaba de una situación, de un liceo donde él da clase. Y me presentaba, se me presentaba alarmado. ¿Ustedes saben por qué? Por la cantidad de niñas, estudiantes de ese liceo y de otros liceos embarazadas. Miren, nosotros estamos en la región en uno de los primeros lugares en cuanto a embarazos en adolescentes. Y ustedes saben por qué a mí me preocupa mucho esa situación. Porque, por ejemplo, en los otros países que compiten con nosotros en ese campo, por lo menos los gobiernos tienen algunas acciones. Pero yo quiero que ustedes piensen, la gente que está viendo este programa, que ustedes piensen, que analicen dentro de su vecindario, dentro del contexto en el que usted se mueve. ¿Quién habla de ese tema? ¿Qué autoridad usted ha escuchado preocupado por la situación de los embarazos en adolescentes? ¿Usted ha escuchado, por ejemplo, la gobernadora, el senador, el diputado, el dirigente político, algún dirigente del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de la Juventud? Nadie, absolutamente nadie. Ese es un tema vedado. Es más, es un tema tan vedado que ni siquiera los curas en las homilíadas lo mencionan. Y yo siempre he dicho, y se lo he dicho a mis amigos curas, el contexto social de la sociedad de hoy, ya los mensajes de los curas en las misas ya no le llegan a la gente. Incluso por eso hay mucha gente que no se preocupa, que no tiene ese ánimo para ir a escuchar la misa a las iglesias, porque yo pienso que los curas debieran, es cierto, su campo de acción es la iglesia, pero yo pienso que debieran ir a los campos, a los barrios, caminar, visitar gente en los barrios, ver la realidad de la gente. ¿Para qué? Para que cuando van a dar las orientaciones, los sermones, puedan ser más precisos, más reales, más humanos, puedan ser de más importancia para la gente que lo escucha. Y le decía que mi gran preocupación radica en que nadie habla de ese problema, que es uno de los problemas fundamentales de esta sociedad. El problema de las drogas y el problema de los embarazos en adolescentes, conjuntamente con el problema de la violencia y la criminalidad, son los problemas fundamentales de esta sociedad. Y aquí, en lo que tiene que ver con la provincia de Espaillat y el municipio de Moca, ojalá, señores, ojalá que el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Juventud, que ellos tienen sus oficinas y tienen sus dependencias y tienen sus empleados, ojalá que se animen y que puedan hacer un levantamiento, que puedan hacer un estudio, para que nosotros entonces podamos hablar de esas cosas, pero no hablarlas citándola, enumerándola, sino viendo a ver si de alguna manera se puede
hacer alguna aportación en la dirección de aportar algo positivo a esos problemas, específicamente al problema de los embarazos en adolescentes. Porque entonces ese es un grave problema social y nadie quiere ni siquiera mencionarlo, nadie quiere tocarlo. Y el gobierno, la gente del gobierno, la gente que tiene la responsabilidad de elaborar políticas públicas en beneficio de los diferentes sectores de la sociedad dominicana, yo quiero que esa gente hable de eso. Yo quiero que esos temas los pongan sobre el tapete. Yo quiero que convoquen a la gente a discutir sobre esos problemas. Porque aquí hay mucha gente. Incluso si nosotros nos vamos a la realidad del municipio de Moca, aquí hay muchísimos organismos, aquí hay muchísimas asociaciones, fundaciones y una serie de cosas que luchan por muchísimas cosas. Pero me preocupa porque generalmente tienen sus intereses. Y donde no hay intereses, entonces no quieren ir a participar. Y ese es, por ejemplo, ese tema de los embarazos en adolescentes, ese debiera ser un tema de discusión en las juntas de vecinos. Doña Milagro, anímese, y yo le invito a este programa, doña Milagro, la voy a invitar a doña Milagro a este programa para que conversemos de varios temas, pero para que conversemos de ese tema en específico. A ver, doña Milagro, ¿qué puertas podemos tocar? A ver, ¿qué programas podemos elaborar? ¿A quién llamamos para que nos ayuden? Para ver qué nosotros podemos hacer en beneficio de esas niñas, de los padres de esa niña y de la situación que se crea en los barrios. Porque mire, cada vez que en una casa una niña de 15 años, 14 años, 13 años sale embarazada, esa es una reedición, eso es reeditar la pobreza. Porque ¿cómo una niña de 14 años, porque generalmente le embaraza a uno que tiene 15, 16, que tampoco trabaja, que tampoco tiene rumbo en la vida? Entonces, ¿cuál es el futuro de ese ciudadano que nace, de ese niño? ¿Cuál es el futuro de la madre? ¿Cuál es el futuro del padre? ¿Cuál es el futuro de la familia? Entonces, el tema es tan complicado, es tan complejo, que yo pienso que vale la pena que alguien un día se pronuncie, que alguien levante la voz. Y repito, ojalá que doña Milagros, que tiene acceso, tiene facilidades para verse con la gobernadora, que se ve con el senador, que se ve, aquí vienen ministros y viceministros al municipio de Moca. A ver si es posible que un día convoquemos, no la misma gente, porque ese es otro problema que hay aquí. Que aquí hay un grupito que creen que son los únicos sabiólogos, que son los únicos, y entonces siempre quieren echarse los bombos. El problema no es de bombo, ni de salir aquí, ni de salir allí, ni que me tomen en cuenta. El problema es de aportar, a ver cómo esos problemas, y específicamente ese problema de los embarazos en adolescentes, se puede hacer algo. Y Moca y la provincia de Payá pueden dar un paso al frente. Pero tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos, tenemos que discutir, tenemos que hacer una planificación, tenemos que solicitar ayuda al gobierno o a quien sea para ver qué nosotros podemos hacer en esa dirección. Porque la verdad, señores,
que es un problema preocupante. Me decía ese compañero que en un curso, a veces donde hay 18 niñas, hay 4 y 5 embarazadas. Eso es un asunto preocupante, preocupante. Y no es en ese liceo, es en todos, es en todos. Y entonces, ese tema lo vamos a dejar ahí, pero ese es un tema que lo vamos a seguir cacareando. Ese tema lo vamos a seguir cacareando porque tiene que aparecer alguien que se interese. Tiene que aparecer alguien que esté dispuesto a tocar puertas para ver qué se puede hacer para tratar de contener ese grave problema social que nosotros tenemos en el país. Señores, los accidentes de tránsito. Yo en el fin de semana, desde el jueves o miércoles de la semana pasada, estuve dando muchos viajes para Santiago, porque mi hija mayor, una nena, estaba aquí en el país, ella se estaba quedando en Santiago, y entonces yo iba a buscarla e iba a llevarla. Tuve la oportunidad de, gracias a Dios, no envuelto, pero casi envuelto en 2 accidentes. En Canabacoa, antes del Puente Seco, ahí, donde está el semáforo que va para la bomba, ese fue creo que el viernes en la noche, chocaron alrededor de 6 vehículos, estaba lloviendo. Y luego otro más para arriba, de uno que se salió, chocó con otro y cruzó la avenida. El problema de los accidentes de tránsito en el país es otro problema difícil, otro problema complejo. Es un problema porque hay gente que me dice, no, lo que pasa es que a nosotros nos falta educación. Y yo le digo, no, no es verdad. No es verdad. ¿Usted sabe por qué yo digo, no es verdad que nos falta educación? A nosotros nos puede faltar cualquier cosa, a los dominicanos, pero no creo que sea educación. ¿Ustedes saben por qué? Porque las mismas personas que aquí no respetamos las luces, no respetamos los semáforos, no respetamos las vías, no respetamos las direccionales, no respetamos nada. ¿Por qué cuando nosotros vamos a Estados Unidos y nos apiamos en el Kennedy allá y agarramos un vehículo, respetamos todo allá? ¿Por qué? Entonces, ¿nos educan en el vuelo de aquí a Estados Unidos? ¿O nos educamos de manera automática cuando llegamos a Estados Unidos? No. Yo sigo insistiendo que el problema nuestro es que aquí no hay régimen de consecuencias. Aquí todo es todo y nada es nada. Y ya hemos asumido la cultura de que todo es todo y nada es nada. Ahora, en el país, pero específicamente en el municipio de Moca, hay muchos motoconchos que han adquirido vehículos y andan taxiando vehículos de los Sonata y otros de los carritos chiquitos. Y entonces, ahora a los motoconchos también lo acompañan los carritos chiquitos y muchos de esos carros Sonata que no respetan luces, no respetan estacionamiento, nada, para allá. Y como nosotros
nosotros vivimos como los chivos sin ley. Porque te voy a decir una cosa. Yo no sé dónde está la DGC. Yo no sé dónde están los agentes de tránsito. Veo algunos a veces que se paran aquí por donde está el colegio Don Bosco, en la avenida ahí. A veces veo dos que se paran ahí. A parar gente porque no tiene casco. Pero es que eso no es lo que se necesita. Y la señora gobernadora debe decir algo, debe de hacer algo, debe juntarse con el señor síndico, debe juntarse con el coronel de la policía, debe juntarse con el coronel de la DGC, a ver cómo este tránsito, por lo menos este tránsito de aquí, lo organizamos un chin. Y lo que tiene que ver ya con lo nacional, yo no me explico qué van a hacer las autoridades con el desorden que se manifiesta aquí en las carreteras. Mira, si tú vas para Santo Domingo o vienes para Santo Domingo, o no para Santo Domingo, a Santiago, vamos, yo salgo de Moca para Santiago, llego a la autopista, salgo de la Ramón Cáceres y cojo la autopista. Oye, tú te encuentras en la autopista Duarte, la que va para Santiago, tú te encuentras que hay dos carriles. El carril izquierdo, que es el carril express, y que eso lo sabe hasta el que no se ha montado ni en un caballo nunca. Y el carril de la derecha, que es para los camiones, los vehículos cargados, o cualquier persona que vaya para Santiago, pero que no tenga ningún tipo de prisa, que pueda irse por ahí a 50, 60, 70 kilómetros por hora. Pero entonces, generalmente, viene un camión o viene una gente que anda en un vehículo, pero que decidió irse a 50 kilómetros por hora, o a 60 kilómetros por hora, o a 40 kilómetros por hora, y coge el carril express. Entonces, el que va detrás, generalmente lo que tiene que hacer es tratar de rebasar. Pero ustedes saben lo que dicen los estudios. El 30% de los accidentes que ocurren en las autopistas, ¿ustedes saben cómo ocurre? Rebasando. ¿Y por qué tú te ves en la obligación, en la necesidad de rebasar? Bueno, porque a lo mejor tú vas, por ejemplo, tú vas por la mañana al tribunal a Santiago. Tú tienes una hora de llegada, tú tienes que estar a las 9 porque la audiencia te la fijaron para las 9. Y tú no sabes si va a comenzar a las 9 o va a comenzar a las 11, pero tienes que estar a las 9 de la mañana en el tribunal. Y a veces tú te encuentras con un vehículo a 40 kilómetros por hora o a 50 kilómetros por hora en el carril express y otro que va en el carril de la derecha a la misma velocidad. Entonces tú ni siquiera puedes rebasar. Yo pienso, y creo que no estoy tan loco, yo pienso que alguien tiene que buscar una fórmula. Alguien tiene que hacer algo en este país. Cuando usted sale para Santo Domingo, usted tiene que hacer más de 20 rebases o 30 rebases de aquí a Santo Domingo. Y no porque usted vaya rápido. Usted puede ir a 90 o 100 kilómetros por hora, que es una velocidad muy razonable. Pero aún así, usted tiene que hacer decenas de rebases, porque usted se encuentra en el carril express con gente que van a 40 y 50 kilómetros por hora y no le interesa avanzar más. Entonces, vamos a ver, señores, vamos a ver cómo ordenamos este país. Vamos a ver cómo avanzamos en la institucionalización de este país. Vamos a ver cómo se educa a la gente.
el Instran y la DGC y la gobernación y el gobierno y todo lo que quiera. Miren, pueden hacer anuncios para pasarlo por estos medios, que no se le cobra nada, para tratar de concientizar a la gente, a ver si la gente asume un comportamiento diferente. Porque la verdad es, señores, mire, hablábamos ahorita de que estamos en los primeros lugares de la región en cuanto a embarazos en adolescentes. Pero ustedes saben que estamos en uno de los 3 primeros lugares del mundo en cuanto a accidentes de tránsito. Y usted sabe lo doloroso, lo costoso, lo traumático que es, no solamente para el que tiene el accidente o para la familia o para los vecinos, sino también para las autoridades. Porque el costo que tiene para el gobierno, para nosotros que somos los que pagamos los impuestos, el costo que tiene un accidente de tránsito, eso es incalculable. Sin embargo, como que no sé, yo no sé en qué están pensando nuestras autoridades. Yo no sé qué es lo que están haciendo. Yo no sé por qué los temas fundamentales de la sociedad no se pueden poner sobre el tapete para discutirlo, para analizarlo, para buscar fórmulas, para ver qué hacemos, cómo ayudamos a resolver esos problemas. Señores, vamos a pedir su anuencia, vamos a subir, no se vayan que en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Queremos aprovechar la oportunidad para saludar a los amigos que a través de las diferentes plataformas, Facebook, Instagram, nos ven desde Canadá, desde España y los amigos de Nueva York, a Manuel, a Lorenza, a Antonio y lo demás a Baniana. Un saludo para Baniana y gracias por las felicitaciones. Señores, hoy es 26 de julio del año 2021. Hay 2 hechos que voy a tocar de refilón porque el tiempo se nos ha limitado. Y es que el 26 de julio se cumple un aniversario de la muerte de Lili aquí en Moca. Esa calle lleva el nombre de 26 de julio en honor a ese acontecimiento. E incluso debemos de destacar, porque como nosotros somos bien críticos de la administración del ayuntamiento por muchas razones, debemos decir que la calle 26 de julio, la parte que está después de donde estaba impuesto interno, eso se ha convertido prácticamente en una atracción turística. Hay muchos amigos, tengo constancia de amigos que han venido de Santo Domingo, de Santiago, y que vienen a ver la calle y se tiran fotos y esas cosas. Y el otro acontecimiento fue el 26 de julio de 1953, cuando un grupo de jóvenes encabezado por Fidel Castro, pues asaltaron el cuartel Moncada. Ese grupo de jóvenes que militarmente no tuvo éxito, pero sí fue el inicio del final
de la dictadura de Batista, y fue una forma de ilustrar lo que iba a ser Fidel Castro de la sociedad cubana. Hoy Cuba conmemora con éxito un nuevo aniversario del asalto al cuartel Moncada. Hablando de Cuba, estuve revisando los titulares de los periódicos digitales de la República Dominicana y pude contar 17 titulares haciendo referencia a la situación de Cuba. Una situación que se ha creado en los medios mediáticos, porque es cierto, ¿quién niega que Cuba no tiene problemas, que no tiene dificultades? Cuba tiene tantas dificultades que están haciendo falta hasta jeringas, porque Cuba no puede comprarle insumos. Oiga bien, no puede comprarle alimentos, no puede comprarle nada, pero no puede comprar ni siquiera insumos médicos, como es por ejemplo la jeringa para inyectar a la gente del COVID, porque Cuba tiene su propia vacuna y tiene 2 vacunas muy eficientes, de mucha calidad, pero resulta que Estados Unidos le tiene un bloqueo no a Cuba, sino también a terceros países. Por ejemplo, la República Dominicana no puede venderle, por ejemplo, carne de pollo a Cuba o carne de cerdo, o no puede venderle instrumentos de agricultura, tractores, para cosechar, aros para arar y una serie de cosas. Nosotros no podemos venderle. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice que no. Y el propósito de Estados Unidos con ese bloqueo es precisamente crear la desesperanza, crear la desesperación en el pueblo cubano. Y entonces que la gente se tire a la calle. ¿Qué pasa? Estados Unidos tiene 60 años aplicando esa política y no le ha dado resultado ni le va a dar resultados. Pero Estados Unidos insiste en seguir tropezando con la misma piedra. Y ahora, es verdad, alguna gente en Cuba salió a protestar, pero salieron 200, 300. Y usted sabe una cosa, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, no hace como el presidente de Colombia, que el presidente de Colombia, cuando la gente sale a protestar, le manda los paramilitares y ustedes saben lo que pasa. Heridos, muertos, decenas en las calles. Pero la prensa nuestra no destaca eso, no habla de eso, no menciona eso. Ahora, si en Cuba se movilizan 20, entonces hay 17 titulares en los medios nuestros hablando de eso. Y ustedes saben lo que sucedió en Cuba. En Cuba salieron 200 o 300 personas a protestar por los problemas que tiene Cuba, pero no solamente a protestar en contra del gobierno. Y el presidente cubano fue caminando a pie y llegó donde ellos y habló con ellos y le explicó a ellos, evidentemente, que dentro de esas personas que están protestando en Cuba, esas no son protestas espontáneas, esas son protestas que están planificadas, elaboradas, financiadas, sustentadas. ¿Por quién? Por la Embajada de los Estados Unidos. Y entonces,
hay muchos medios y opinadores en la República Dominicana que se ponen la mano en la cabeza y gritan al cielo. ¿Por qué? O porque en Cuba a la gente que recibe financiamiento la aíslan e incluso la detienen momentáneamente. No, pero no se pueden detener. Pero en Colombia, el que sale a protestar en contra del gobierno de Duque, lo matan en la calle. Pero eso está bien. Eso está bien. Mire, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU fue 3 días a Colombia. Y busquen en Google el informe que rinde. Oiga, gente que son de la misma calaña de Duque tuvieron la obligación de elaborar un informe donde se presentan por lo menos algunas verdades de las atrocidades que comete el gobierno colombiano en contra de los dirigentes sociales y en contra de los exguerrilleros que entregaron las armas, que lo están cazando como si fueran palomitas, lo están asesinando. Y entonces, eso no se puede mencionar. O lo que hay que mencionar es lo que pasa en Cuba, que presentan incluso imágenes de movilizaciones que ocurrieron, por ejemplo, en Egipto en el año 2011, y hoy la presentan como que son movilizaciones que se están produciendo en Cuba. Pero ese es el sistema que nosotros tenemos. Esa es la forma como la prensa maneja los hechos y difunde las noticias. Evidentemente, a mí en términos particular no me sorprende. ¿Usted sabe por qué no me sorprende? Porque yo sé que todos los medios, no solamente de la República Dominicana, las grandes corporaciones como CNN, la UPI, AP, la BBC, esas son instituciones que están al servicio no solamente del capital, sino que están al servicio de los peores intereses del globo. Y esas agencias están para defender los intereses de la gente que defiende los intereses de ellos. Entonces, usted no puede esperar que aquí, por ejemplo, el Listín Diario, el Diario Libre, el Caribe, y que están al servicio de los trabajadores, que están al servicio de los progresistas. No, porque ellos, los dueños de ellos, los intereses de los dueños de esas corporaciones son contrarios a los intereses generalmente del pueblo llano. Lo que yo sí invito a la gente es que no se deje confundir. Que en Cuba, qué sé yo, cuántos presos, detenidos, desaparecidos, oigan bien, desaparecidos. Señores, no crean todo lo que dicen los medios, incluso todo lo que dicen estos medios, porque también la gente que hacemos opinión pública no decimos las cosas como son. Generalmente decimos las cosas que nosotros creemos y que defienden los intereses nuestros. Ustedes, yo lo invito a que investiguen. Ahora hay muchísimas formas de usted saber. Usted quiere saber, sintonice los medios alternativos a CNN y compañía. Póngase a RT en español, póngase a Telesur, váyase a esos canales semi-independientes
para que entonces ustedes puedan escuchar otras verdades y puedan ver otras cosas. Porque la verdad es que la información se ha convertido en un vehículo dañino, en un vehículo para beneficiar al que tiene el control del medio, para garantizar los intereses de los que tienen el control. Y entonces, por eso yo les invito a que no solamente escuchen una sola campana, hay que tratar de escuchar varias campanas. Señores, se nos terminó el tiempo. Decirle que mañana estaremos nuevamente con ustedes y no se vayan, que el programa que sigue es Entre Jerez, muy importante.